PPT sobre el usufructo. Contexto, derechos reales de cosa ajena, y ahí está la bibliografía. Dentro de los derechos reales de cosa ajena, tenemos las servidumbres personales, la servidumbre en general, y dentro de las servidumbres reales y personales, las servidumbres personales, usufructo, uso, habitación, operae servorum. Sin duda la más importante es el usufructo. Usufructo. Concepto: derecho a usar la cosa de otro y de percibir los frutos sin alterar la sustancia. Es la más importante, puesto que comprende el uso y el goce dentro de la servidumbre. Puede establecerse el objeto por sobre de todas las cosas corporales, muebles o inmuebles, que estén en el patrimonio de los particulares. Naturalmente, salvo las que se confunden por el uso, porque el uso se confunde entonces con la disposición. Partes: un usufructuario y el propietario que le entrega el usufructo. Nudo propietario. El usufructuario es un mero tenedor y lo podemos agregar sin más dentro de los 4 tipos de posesión pretoria que ya teníamos, porque también está protegido por interdictos, como vamos a ver. Así que, si bien es cierto, tiene una protección de interdicto y se dice que tiene interdictos útiles, digamos, propios de la ficción del pretor, agreguémoslos también a la lista para efectos de una mejor metodología dentro del poseedor pretorio. O sea, mero tenedor con protección de interdicto. ¿Cuál era el origen? Nace a propósito de necesidades de familia, de personas que normalmente no iban a tener, no iban a ser herederos, y que se le quería beneficiar con alguna cosa que pudieran usar y gozar de por vida, de por vida. Y la única forma era entregarla en usufructo. De hecho, el día de hoy, el usufructo es una gran manera de entregar ayuda a nuestros parientes dentro del contexto del derecho de familia. Se le entrega un usufructo de departamentos, fundamentalmente de bienes inmuebles, para que lo usen, y al término del uso pasan a donde el propietario, normalmente el hijo, etc. Se utiliza mucho el usufructo el día de hoy. Pero, si bien este fue el origen, con el tiempo ya pasó de ser gratuito a oneroso. Se hace prácticamente el derecho se constituía mediante un precio oneroso, usufructo. Para el profesor Guzmán, que es el que vamos a seguir para efectos de esta institución, es el derecho real de aprovechar una cosa no fungible e inconsumible ajena, dentro de los límites del uso, el disfrute y la tenencia, de modo de exceptuarse su disposición. Ya nuevamente vuelve a recalcar que se trata de cosas inconsumibles y no fungibles, y ahí explica en este párrafo qué pasaría con el consumo o el uso de las cosas consumibles, ¿no? Pero como vamos a ver, se puede, pero da origen a otra figura. El usufructuario es un mero tenedor. Es un mero tenedor, y ya adelantamos que es un mero tenedor o un poseedor natural, pero pretorio. Fíjense que el profesor Guzmán además nos agrega en este párrafo algunas características más importantes del usufructo. Es vitalicio, intransferible e intransmisible. O sea, la regla general, que es vitalicio por toda la vida del usufructuario. Intransferible, no se puede vender, e intransmisible, no puede cedérselo a los herederos. El usufructuario no puede entregarlo en herencia a los herederos. Protección, similar a lo que es ya lo que vimos a propósito de las servidumbres reales, ¿no? Es decir, una acción confesoria. Fíjense, por ser una acción real, acción confesoria, es indeterminable su legitimado pasivo, o sea, el que esté atentando contra el derecho de usufructo, y de no estar obligado a defenderse frente al demandante. Puede ser opuesta en contra del mismo nuevo propietario, además de cualquier tercer poseedor. El usufructo permanece inalterado aún después de fallecido el propietario, fíjense, de manera de imponerse su derecho, sí, sucesivamente. Esto explica también la característica de ser
vitalicio. Tampoco lo afectan las circunstancias que el propietario transfiera. O sea, yo puedo ser perfectamente usufructuario de un caballo para usarlo y gozarlo y tener crías con él, ¿ya? Pero eso es con respecto al uso y el goce. Pero ¿qué pasa con la propiedad, con el dominio? El propietario puede venderlo a 10 veces, pero el que lo compre va a tener que respetarme el usufructo. Fíjense, está pues como adherido a la cosa misma y la sigue cualquiera sea el modo de circular que adopte. O sea, inalienable. Otras. Aparte de la acción confesoria, podemos observar la acción ad exhibendum, tratándose de usufructo de muebles, para obtener que el demandado muestre la cosa y así preparar la acción confesoria. Recordemos que la acción ad exhibendum es solamente para muebles. Ya nos referimos a la acción ad exhibendum. Y los interdictos uti possidetis y un debi. Esto ya a propósito, fíjense de lo que hablamos de las servidumbres reales, en que las servidumbres reales tenían interdictos, pero de carácter especial, que no vamos a entrar en el detalle, pero interdictos especiales. No los interdictos que ya estudiamos a propósito de los mecanismos de protección de la posesión. Aquí sí ya podemos mencionar dos interdictos claramente que nos protegen el usufructo. Uti possidetis, cuando se trata naturalmente de un usufructo de un inmueble, y un DUI también para defender la posición natural del bien raíz, ambos de inmueble por parte de los usufructuarios, en contra de los ataques de hecho de terceros que perturben el ejercicio del usufructo. Esos son los interdictos que se entregan al usufructuario. Característica más importante del usufructo. Ya la adelantamos. Es un derecho limitado en el tiempo. Puede constituirse por un determinado periodo de tiempo, puede constituirse por 5 años, 1 año. Lo normal, si no se dice nada, es por toda la vida del usufructuario. Pero en cualquier caso cesaba con la muerte del usufructuario, no pasaba a los herederos, ya dijimos que era intransmisible. Y si se cedía su ejercicio, caducaba con la muerte del usufructuario, aunque viviese, fíjense, ¿a qué se refiere esto? Que se podía ceder el derecho, o sea, no se podía vender, pero no se podía vender el derecho al usufructo. Si yo tenía, por ejemplo, el usufructo del caballo Saratoga, y yo pedí el usufructo y pagué por él para usar y gozarlo, de tal forma de poder trasladarme a Grecia eh, para ver mis negocios en Grecia, ¿ya? Yo hice perfectamente ese derecho de usufructo, yo también lo podía, a su vez, lo podía arrendar o lo podía vender el contenido del derecho, o sea, se lo podía vender a Ticio en Grecia para que vaya a su vez a China, ¿ya? Pero esa venta al propietario se señala que no le empece, o sea, que no le afecta en absoluto, porque él celebró el derecho real con el usufructuario y puede pedirla a través de la acción real, la acción real del nuevo propietario para reclamar la reivindicato de manos de quien se encuentre. Tal forma que esa venta que yo le hacía de mi caballo a Ticio para que viajara a China, esa naturalmente se entendía extinguir. Si el usufructuario era una persona jurídica, el usufructo se extinguía a los 100 años. O sea, si el usufructuario era, por ejemplo, el municipio de Pisa, porque este es el término de la vida de un hombre larga. Se puede hacer un usufructo a la municipalidad o al municipio de Pisa, no sé, de Milán, en Roma. Sí. Por ejemplo, si Pisa necesitaba que le trajeran alimento o tenía un incendio y se le quemaban todos sus carruajes, podía pedir un usufructo de esos carruajes. Pero si no se decía nada, duraba 100 años, pero sí podía establecerse un plazo. Un derecho intransmisible, tanto interview como mortis causa. Fíjense, se habla de las fuentes de venderlo o donarlo, pero no es que se vendiera el usufructo como derecho real, porque el derecho real era intransferible. Solo se transfiere el contenido del mismo. Esto es el ejercicio de hecho del derecho, uso y fruto. Insisto, yo soy propietario del caballo Saratoga y yo se lo arriendo pero le doy el usufructo a para que vaya a Grecia permanentemente a ver sus negocios.
A su vez, vende el derecho, porque se puede vender una cosa ajena, ¿sí? Vende el derecho a Ticio. ¿Pero qué vende? Vende el contenido, o sea, la posibilidad de usar y usar el caballo. No es que venda el caballo, vende el ejercicio del derecho. O sea, también Ticio puede usarlo a su vez, el caballo que estaba en Grecia, para usarlo para ir a China. Pero, naturalmente, si yo celebré un usufructo con A, para que él lleve el caballo a Grecia solamente, se extingue con la muerte de A. El usufructo en derechos sobre cosas inconsumibles, aquí ya lo dije. El usufructuario se hace dueño de los frutos sin necesidad de permiso del nuevo propietario. También lo señalamos a propósito de la accesión de frutos. Fruto civil, así, puede arrendar la cosa fructuaria. Lo que no se podía hacer, por ejemplo, la servidumbre real. La servidumbre real no se podía arrendar. Además, puede servirse de las servidumbres reales que favorezcan al predio sobre que recae el usufructo. O sea, perfectamente yo puedo tener el usufructo del fondo corneliano. O sea, me pueden entregar el usufructo, el uso y el goce, para que yo lo siembre, para que yo viva, etc. Pero a su vez también, si ese fondo tenía servidumbre, esa servidumbre me van a beneficiar como usufructuario. ¿Por qué? Porque las servidumbres reales, acuérdense, que eran independientes del titular del, de la propiedad del fondo o de un derecho real de usufructo, porque seguían al fondo, no a la persona. Cauto y usufructo. Ya hemos nombrado la cauto y usufructo a propósito de los derechos y obligaciones que tenía normalmente el usufructuario con respecto al propietario o al nuevo propietario. ¿Qué pasa con el usufructuario? Tenía ciertos derechos y obligaciones que sí, pero era fácil confundirse porque si aceptáramos que producto del derecho real de usufructo, de la constitución del derecho real, nacían obligaciones para el usufructuario, estamos diciendo que otra cosa, que una de las fuentes de las obligaciones era la constitución del usufructo, lo que no es así. Por la constitución del usufructo no se generan derechos y obligaciones, porque no es un contrato. No es un contrato el usufructo, simplemente es un derecho real, no genera derechos personales. Entonces, ¿qué pasaba con los derechos y obligaciones del usufructuario fundamentalmente? Con respecto, por ejemplo, si le producía algún daño, ¿cuáles eran las responsabilidades de entrega? A ver, aquí nos explica el profesor Guzmán de cuál es la afirmación original que el usufructo no genera derechos personales. Ejemplo, el derechos personales, derechos y obligaciones que puede ejercer el nuevo propietario fundamentalmente con respecto al usufructuario. Nacen de una caución. Nacen de una caución. Como el nuevo propietario dice, carece de acciones personales no penales en contra del usufructuario por los daños que causa la cosa, porque no generaba derechos personales el usufructo. Antes de entrar en su ejercicio, el pretor impone al usufructuario la carga de prometer con garantes al nuevo propietario que ha de ejercer el derecho conforme con el arbitrio de un buen varón. Hoy se señala, acuérdense, lo vamos a ver en la fuente de las obligaciones, la responsabilidad de un padre de familia, y que restituirá el bien una vez extinguido el usufructo. Es una caución. La estipulación, lo vimos en mecanismos procesales del pretor, en Romano 1, recibe el nombre de cauto usufructuario, y con ella el dueño queda legitimado activamente para una acción personal. Nace una acción personal, pero no producto de la celebración o constitución del usufructo, sino por la constitución de una caución, que no es otra cosa que una garantía en contra del usufructuario o de su heredero. Esta carga la tiene todo el usufructuario, sean cuales sea el modo de constitución de su derecho y el tipo de cosa que... ¿Qué pasa si se niega? ¿Puede negar? Sí. El pretor le niega sus acciones destinadas a obtener el reconocimiento del derecho. Por ejemplo, si el día de mañana quiere ejercer una acción confesoria. Cuasi usufructo. Hay otras normas, hay otros derechos y obligaciones del usufructuario. Sí, y hay obligaciones también del nuevo propietario, por ejemplo, si tiene que hacer algunas mejoras que son necesarias para la conservación de la cosa. Eso son propias del derecho común, o sea,
¿qué dice el derecho común? Si yo te entrego una cosa en usufructo, naturalmente al término de usufructo me la tienes que devolver, y me la tienes que devolver bien, son normas del derecho, es necesario estipularla, parece que no, porque son normas de derecho común, o sea, normas de sentido común. Que, claro, si te presta un caballo al término sur, devuélvelo, ¿ah? Devuélvelo. Pero con la caución aseguramos además que esta devolución tenga que ser en buen estado, en buen estado. Acauto usufructo. Sigamos. La Constitución. El profesor Guzmán aparece en la página 675. El medio más utilizado fue el legado. ¿Cuál? Al igual que la servidumbre real, el legado per vindicationem. Es decir, aquel legado por el cual se llegaba una especie al usufructuario, ¿ya? Pero no de manos del heredero, sino directamente del causante al usufructuario. No pasaba por mano del heredero, es decir, el heredero, una vez que tomaba posesión de la herencia en su calidad de heredero, no hacía a su vez otro acto jurídico constituyendo el usufructo al usufructuario, no, sino que la especie, derechamente, él reconocía a través de la posesión, reconocía el dominio, pero se entregaba inmediatamente la especie al usufructuario. Más tarde le fueron aplicables, este es un diapositiva de resumen, está todo en la página 675, las formas de constitución de las servidumbres prediales. O sea, todo lo que dijimos sobre la servidumbre es aplicable al usufructo. Esto es en el derecho clásico, naturalmente las que sean aplicables. La injure cessio, la adjudicatio y la deductio. Pero las servidumbres reales tienen otras formas que son propias también de las servidumbres reales. Por ejemplo, si bien es cierto aquí se constituyen por el iure cessio, las servidumbres rurales, que eran mancipi, tenían que constituirse a través de la mancipación. Para los predios en suelo provincial se recurría a pactaciones y estipulaciones. No es posible constituir su usufructo mediante tradición ni adquirirlo por usucapión. Este es un tema bien claro del profesor Guzmán, que lo vamos a ver. En el derecho justiniano, los pactos y estipulaciones sustituyeron la iure cessio y la deducción. ¿Se acuerdan cuál era la deducción? O sea, la deducción, lo hablamos a propósito de las servidumbres reales, era la reserva de un servidumbre o un usufructo, lo mismo a propósito también del usufructo, ¿qué hacía la persona que entregaba una cosa, mueble o inmueble, en calidad de usufructo? Aquí está, dice, la página 675. Entre vivos, dice, puede constituirse un usufructo mediante su deducción, consistente en reservarse el dueño el usufructo para sí en una emancipación o en iure cessio con que transfiere el dominio del bien a un tercero. De modo que los efectos de tales actos vienen a ser, por un lado, convertir en nudo propietario al adquirente y en usufructuario al enajenante. Agrega también a propósito del legado, dice, también es posible la operación mediante legado vindicatorio, atribuyendo al testador la nueva propiedad a determinada persona con deducción del usufructo para otro. Bien. Es interesante ¿cómo se llama esto? Hay una figura que es, bueno, antes de terminar la Constitución, perdón. Con respecto a la servidumbre real, ya podemos hacer dos diferencias en cuanto a la Constitución. Si bien se aplican todas estas formas de Constitución a la servidumbre real además tiene la mancipación, pero además tiene otra forma de Constitución la servidumbre, si recuerdan, a propósito de la ley escribona. Es decir, se podía constituir una servidumbre hasta el siglo I antes de Cristo mediante una usucapión bienal, es decir, por el uso o posesión de la servidumbre, por el uso más bien dicho, de la servidumbre por 2 años. Pero eso, naturalmente, fue solamente hasta el siglo I, porque después
se derogó esta ley, a través de la ley escribana, se extinguió la posibilidad de adquirir una servidumbre real por usucapión. Eso lo mismo a propósito de la servidumbre. Tenemos que hacer dos menciones entonces, a diferencia de la servidumbre real. Una es que la servidumbre real podía adquirirse por emancipación y por usucapión bienal hasta la ley escribana, es decir, hasta el siglo I antes de Cristo. Una figura particular es la cautio usufructuaria, perdón, el cousufructuario. Cuando es constituido en favor de más de una persona, o sea, estamos hablando, ¿qué otra cosa? Cuando hablamos del dominio, de la copropiedad del dominio, aquí hay un cousufructo. O sea, se puede constituir un usufructo más de una persona. Y cada titular tiene una cuota ideal en el derecho total. Así los frutos pertenecen a cada usufructuario a por rata de su cuota, y el uso se rige por el jus prohibendi, de tal forma que si yo tengo mi hermano y tenemos negocios en Grecia, podemos perfectamente pedirle el usufructo, el uso y el goce a Ticio, al dueño del caballo de Saratoga, para ocuparlo los dos, indistintamente, para ir a Grecia a ver los negocios. Un día, un mes voy yo, otro mes va mi hermano, ¿no? Los dos somos co-usufructuarios. Y se rige por el jus prohibendi. ¿Se acuerdan a propósito de la copropiedad? O sea, la posibilidad de negar al otro los actos de uso y goce de la cosa al otro co-usufructo. Este es un ejemplo. Extinción. Fíjense que son muy similares también a la servidumbre. ¿A cuál servidumbre? A la servidumbre real. A la servidumbre real. Primero, si se acuerdan, podía operarse por renuncia. O sea, renuncia del usufructuario. Tengo mi caballo y recordemos que el usufructo era, si no decíamos nada, era vitalicio. Pero yo, la verdad, las cosas es que, naturalmente, quiero usarlo un año y después ya no tengo más negocio en Grecia. Quiero terminar el usufructo, renuncio. Yo tengo que hacerlo por injurescencia y por cualquier acto no formal en el derecho compacto. Por confusión, cuando el usufructuario adquiría la propiedad de la cosa. Por destrucción o alteración del destino económico de la cosa. Por destrucción o alteración del destino económico de la cosa. Por el no uso durante un año para las cosas muebles y durante 2 años para los inmuebles. O pérdida de la posesión natural, o mera tenencia de la cosa. Durante los plazos subcambiantes. Está todo en el profesor 707. Va a ser un motivo de reflexión este de no uso. Lo terminamos con él. Por la muerte del usufructuario. Al tratarse de un derecho constituido a favor de una persona. Por capite de minuto del usufructuario en el derecho justiniano. Por vencimiento del plazo establecido por el propietario usufructuario, término que no podía ser superior a 100 años, si el usufructo se hubiera constituido a favor de una persona jurídica. Antes de abordar esta interrogante que nos deja la diapositiva, cosa dada en usufructo abandonada por el titular de derecho. O sea, si a mí me entregan en usufructo el caballo de Saratoga y lo dejo abandonado, con ánimo de abandonarlo, ¿qué pasa? Es que lo encuentro. Bueno, antes de eso, fíjense que dice extinción por el no uso. Durante un año para las cosas móviles, o sea, si no ocupamos el usufructo, por ejemplo, me dejan en usufructo el fondo corneliano y no voy, no lo uso, no lo siembro, lo dejo botado. Bueno, si es el fondo corneliano, el no uso durante 2 años, ¿ya? Se extingue el usufructo. Pero, ¿quién reclama este no uso? La pregunta es, ¿quién reclama? Naturalmente, en el usufructo parece que va a reclamarlo el nuevo propietario, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo? ¿Qué pasaba con respecto a la servidumbre real?
La servidumbre real, por ejemplo, si yo no ocupaba, tenía una servidumbre o un fondo y no la ocupaba, y no ocupaba el fondo, o sea, no ocupaba la servidumbre. ¿Qué pasa? Bueno, ahí podía hacerse también el poseedor civil, incluso podía ser el arrendatario, es decir, yo tenía un fondo que estaba grabado con, que yo tenía en mi favor una servidumbre, pero no la usaba. Y era arrendatario, no era propietario ni era poseedor civil del fondo. Bueno, el no uso podía legarlo, pero ¿quién lo legaba? En la servidumbre real, el dueño del fondo sirviente. En el usufructo, el nuevo propietario. ¿A través de qué acción? ¿A través de qué acción? A través de la acción negatoria. ¿Está claro esto? Cuasi usufructo. Cuasi usufructo. El cuasi usufructo. Hemos dicho que el usufructo no podía recaer sobre cosas consumibles, porque naturalmente el consumo, después no podemos devolver la misma cosa al término del uso y goce. Pero a comienzos de la época imperial llegó a admitirse el usufructo de tales cosas, configurándose lo que se llamó cuasi usufructo. Se obtenía, obtenía el derecho a usufructo por legado, cuasi usufructo, no por cualquier cosa. Una diferencia del usufructo general, ¿no? ¿Verdad? Adquiría la propiedad de las cosas, fíjense, adquiría la propiedad de las cosas. O sea, uso, goce, disposición de cosas consumibles, mediante caución, a restituir cuando concluyera la relación una cantidad igual y del mismo género de las cosas recibidas. Cuasi usufructo se diferencia del usufructo en que no proporcionaba la simple tentación, sino que traía aparejada la adquisición de ella en propiedad. Solo podía constituirse por testamento, un testamento del que da el legado, y termina por muerte y capitis de minutio. El usufructario se obligaba a restituir otras tantas cosas del mismo género y calidad, y no las mismas cosas reciben usufructo, como ocurre en el usufructo ordinario. Ahí aparece lo que es el legado. Y ahí nos falta el derecho real de uso. Y con eso sería el usufructo. Está todo con el profesor Human. No quiero terminar este video, sino llamando la atención sobre un modo de extinción sobre el no uso. El no uso es propio también como modo de extinción de la servidumbre real. En la servidumbre real, el profesor Guzmán se hace cargo de ella en la página 684. Dice, servidumbre real. Dice, también finalmente el desuso, perdón, respecto al usufructo. Respecto al usufructo. ¿Qué dice el no uso? Dice, finalmente, el desuso del derecho a la pérdida de la posesión natural o mera tenencia a la cosa en que recae, se impide su uso durante los plazos de su capión, 2 años en inmueble y 1 año para las demás cosas, extinguen el usufructo. El no uso está claro. ¿Y quién lo puede reclamar? Naturalmente que el nudo propietario. O sea, fíjense, vamos a hacer una diferencia entre esta forma de extinción, no uso, respecto al usufructo y respecto a la servidumbre real. Porque también en la servidumbre real se extingue por el no uso. El no uso, alegado por, en el usufructo, por el propietario, por el nuevo propietario. En cambio, en la servidumbre real, que está en la página 707, como dice ahí el dato, para que lo lean, dice que el predio sirviente, dice, puede liberarse la servidumbre que lograba mediante uso capión, lo cual implica la extinción de aquella. Este efecto tiene lugar debido a la falta continuada, no interrumpida del ejercicio de una servidumbre durante 2 años. Naturalmente ya tenemos una diferencia entre los plazos de uso capión en el no uso con respecto al usufructo y la servidumbre real. La servidumbre real siempre 2 años, el usufructo 1 o 2 años dependiendo si inmueble o inmueble. Dice, el ejercicio que impide la extinción puede ser llevado a cabo no solo por el dueño o por cualquier codueño del predio dominante, sino también por su poseedor civil, lo mismo que por terceros con derecho a aquel, como el arrendatario o el usufructuario, y aún por terceros sin interés, como los visitantes que utilizaban el sendero de paso. Ahí está. Vamos a terminar ya haciéndonos cargo de
una reflexión que aquí nos faltaba. Si una cosa da en usufructo abandonada, qué pasa con el nuevo adquirente? Ya este lo estamos aprovechando de ver aquí en usufructo, pero ya lo vimos a propósito de del modo de adquirir de la ocupación. Y dijimos en la ocupación que cuando se adquiría, ¿qué pasaba con las cosas abandonadas? Si yo dejaba como propietario, dejaba abandonado un caballo, y con ánimo de abandonarlo. El caballo, por ser una cosa mansiva, dijimos que se establecía la regla general, el que encontraba el caballo y lo hacía suyo, adquiría la propiedad a través de la usucapión, en este caso, de un año por tratarse de una cosa muerta. En cambio, si la cosa abandonada era nec mancipi, el que encuentra el caballo y lo hace suyo, inmediatamente adquiere la propiedad del caballo. ¿Ya? Perdón, adquiere la propiedad de una cosa nec mancipi. Repitamos. Si es una cosa mancipi, abandonada por su dueño, el que la encuentra y quiere ser propietario, va a ser propietario por los plazos de su camión, depende si es mueble o inmueble. Si, por los plazos de su camión, si es mueble. En cambio, si es una cosa nec mancipi, el que la encuentra inmediatamente se hace propietario. Pero ¿qué pasaba si el que abandonaba no era el propietario, sino que era, por ejemplo, el usufructuario? Bueno, el que encuentra una cosa abandonada dada en usufructo, la respuesta que se da es que sigue la regla general para la ocupación en materia de cosas mancipi, es decir, se adquiría por usucapión. Si hay alguna duda, me la tienen que plantear. Y con esto ya terminamos lo que es el usufructo, que es el derecho real en cosa ajena propio de la servidumbre más importante.